Mi nombre es Isabel López y a mí me correspondió la técnica de entrevista con los niños. Bueno, la técnica de entrevista con los niños debe tener un objetivo por el cual se está haciendo, primeramente. Después de esto, tenemos que asegurarnos que los niños estén en un entorno seguro con una persona que les brinde confianza y que les brinde una escucha adecuada. Bueno, debemos saber que tenemos que tener un lenguaje muy simple, muy sencillo, que sea de su entendimiento, que no sea técnico. Evitar técnicas avanzadas, sino más bien técnicas sencillas como pueden ser el juego o pueden ser un dibujo para que ellos se sientan a gusto de responder lo que se les está preguntando. Debemos tener en cuenta que los niños tenemos que tener presente que ellos necesitan una libre expresión, ya que allí es donde vamos a encontrar las múltiples respuestas que estamos necesitando y es donde ellos van a tener más confianza con el entrevistador. Bueno, tenemos que tener siempre un contacto visual y evitar juzgar cualquier tipo de respuesta que ellos nos den, ya que allí es donde podemos encontrar buen material para saber lo que estamos preguntando en cuanto a nuestro objetivo. Evitar interrumpir y evitar hacer comentarios negativos sobre las respuestas que está dando. Bueno, ya de ahí tenemos que analizar cuáles son las áreas de intervención y cuáles son las estrategias que se van a plantear después de la entrevista. Bueno, a continuación voy a mostrar un ejemplo de una técnica de entrevista con un niño. Hola, ¿cómo estás? Yo soy la psicóloga de tu escuela. ¿Cómo te llamas? María Antonia. María. Antonia. ¿Sí? ¿Y cuántos años tienes? 5. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en la escuela? Hacer mi nombre y colorear, salir de casa, jugar con mis amiguitos, Sí. ¿Y con quién vives en tu casa? con mi familia. Sí, ¿quién es tu familia? ¿Me puedes decir cómo se llaman o quiénes son? Mi abuela se llama Sandra. Mi mamá se llama Majo. Mi papá se llama Manuel Antonio. Y mi tío se llama David Felipe. Sí. ¿Y tienes mascotas? Sí, ¿Qué mascotas tienes? gatos, peras y peces. Sí. Bueno, María Antonia, y entonces tú me estabas contando que lo que más te gusta hacer es escribir tu nombre. Eso quiere decir que estás aprendiendo a leer y a escribir, ¿cierto? Y tus amiguitos también. ¿Y te gusta que tu profesora te enseñe eso? Sí. Sí, ¿Y entonces ya qué grado vas a pasar? a primero. Ah, bueno, María Antonia, entonces te agradezco mucho por esta entrevista. Listo. Cordial saludo, mi nombre es Alejandra María Conde Álvarez, estudiante de quinto semestre en psicología. El día de hoy les hablaré de la psicología en el área educativa. La entrevista educativa en psicología se define por sus objetivos, es decir, su orientación se dirige hacia el ámbito del aprendizaje de forma enfática hacia los procesos humanos que están implicados en este proceso educativo. Existen diferentes áreas en donde esta entrevista se puede llevar a cabo: orientación vocacional, profesional, escuela para padres de familia, investigación de educación, diagnósticos de intervención educativos escolar, asesoría clínica educativa, problemas de aprendizaje, análisis de diseño curricular, capacitación docente. La psicología en este contexto de la educación se ha caracterizado por enfocarse en construcción de aprendizajes significativos que por medio de la investigación genera estrategias de intervención adecuadas para cada grupo estudiado. Para Rodríguez Rivera, en 1986, la entrevista en el contexto educativo es una conversación con propósito. Quiere decir que el maestro o el orientador con el escolar, ya sea para conocerlo, guiarlo o presentarle ayuda en alguna resolución de algún problema. Desde aquí propone ciertos diferentes puntos o propósitos para la entrevista. Obtener datos acerca de la personalidad y la conducta de los sujetos. Proporcionar información a los sujetos. Establecer relaciones de amistad.
ayudar a corregir hábitos y actitudes de estudio, trabajo, social, etc. Orientación vocacional, apoyo para resolución de problemas psicológicos o emocionales. Con esta información lograremos establecer un punto de práctica de la entrevista educativa desde el punto de la psicología y no de la pedagogía. Esto significa que la entrevista y el apoyo desde la persona con diferentes procesos de vida, en este caso la educación. La definición de psicología pedagógica de Sergio Cerezo en 1999, en el sentido de que aunque el énfasis de la psicología educativa se ponga en el aprendizaje, su acción no se reduce a la instrucción en el aula, sino que progresivamente va siendo capaz de ocuparse del desarrollo global de toda acción educativa, propende o busca. En el día de hoy haremos una representación de la entrevista educativa, en este caso enfocado en la orientación vocacional. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandra María Conte, soy psicóloga de quinto semestre. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Muy bien, gracias. Mi nombre es Angie. Bueno, Angie, hoy realizaremos una entrevista vocacional y te haré una serie de preguntas, espero que sea lo más sincera posible. ¿Listo? Empecemos. ¿En qué materia te destacaste más durante todo el año? Bueno, durante el año me destaqué mucho en español, en ciencias naturales y en investigación. Y en filosofía también me iba muy bien. Qué bien. ¿Cuáles son tus hobbies actuales? Bueno, actualmente me gusta mucho pasar tiempo en redes sociales y me gusta hacer deporte. Ah, qué rico. ¿Tienes alguna carrera en mente? Sí, pero no tengo una sino muchas, por eso estoy acá. Ok. Bueno, me gustaría estudiar, estoy entre medicina, psicología y nutrición. ¿Por qué elegirías estas profesiones? Bueno, primero porque siento que están muy enlazadas con lo bien también que me fue en las materias de mi colegio y creo que podría destacarme bien en cualquiera de estas carreras. Ok. ¿En qué se basan sus preferencias de carrera? Bueno, mis preferencias están basadas pues en lo mismo, ¿no? En que siento que me voy a desenvolver bien y también en que económicamente me puedes supletar. Ok. ¿Y qué opina tu familia sobre estas carreras que quieres estudiar? Pues mi familia dice que estoy loca porque no sé qué escoger ni qué hacer con mi vida. Ok. Bueno, de acuerdo a estas preguntas, se hará una prueba psicométrica donde esclareceremos tus dudas vocacionales. Ok, te veré en la próxima. Muchas gracias. Buen día para todos, mi nombre es Angie Marcela Gómez, estudiante de Psicología Modalidad Virtual de quinto semestre. Les hablaré sobre la psicología en el área clínica. Partimos con que su objetivo es conocer el funcionamiento de la personalidad de un sujeto, sus motivaciones, frustraciones y dinámica de personalidad. Puede ser diagnóstica, terapéutica y de asesoría. Por otra parte, tenemos que la clasificación de la entrevista va según el uso, el objetivo y la estructura. Según el uso, vemos que la entrevista puede ser entrevista para recoger datos, entrevista para brindar información o la entrevista para motivar o influir. Según el objetivo, tenemos la entrevista para evaluar y diagnosticar. Esta tiene el propósito de recoger la biografía del sujeto y determinar a través de lo que dice sus opiniones, actitudes y características personales. Luego está lo de la entrevista terapéutica. Esta readapta socialmente el sujeto y reorganiza su afectividad. En cuanto a la entrevista para investigación, esta es para reunir los datos para un estudio sistemático de una muestra de una población. De una estructura, la estructuración puede referirse a diversos aspectos, tales como preguntas, respuestas, realización o administración de la entrevista, donde tiene lugar la fijación de una determinada secuencia. El registro y la elaboración de la información y la interpretación de la información. Bueno, los tipos según la estructura es la entrevista de estructuración y la entrevista estructurada. Esta es cuando se actúa a partir de
de un texto como una secuencia prefijada de preguntas, luego está la entrevista no estructurada, esta es la que se lleva a cabo sin esquemas, y ya está la entrevista semiestructurada, que es cuando se trabaja con preguntas abiertas y en una secuencia prefijada. Bueno, vemos también los tipos de entrevista. Entonces está la entrevista de diagnóstico y esta tiene subdivisiones, la entrevista de recepción, la entrevista anamnésica y la entrevista de planificación. Cuando hablamos de la entrevista de recepción, es la que permite la oportunidad de conocer al cliente y suministrar información que va desde las quejas y los problemas que se plantean como motivo de consulta hasta la exploración de los comportamientos problemáticos más específicos y sus posibles determinantes funcionales. Cuando hablamos de la entrevista anamnésica, es como la historia clínica del paciente, en donde se obtiene información acerca de las áreas más amplias de la vida tanto actual como pasada. En cuanto a la entrevista de planificación, esta se da después de haber recogido la información necesaria a través de la relación interpersonal y de otras técnicas e instrumentos de evaluación. Se habla con el cliente sobre objetivos, prioridades y estrategias a seguir. Luego seguimos con la entrevista de historia clínica. Bueno, esta entrevista busca recopilar de forma completa los antecedentes personales y sociales del paciente, incluyendo datos concretos y sentimientos. Es importante evitar la búsqueda excesiva de detalles. Esto puede limitar las respuestas futuras del paciente. El objetivo es proporcionar un contexto amplio para comprender al paciente y sus problemas, considerando factores históricos y de desarrollo. Bueno, la historia abarca desde la infancia hasta la adultez, incluyendo aspectos educativos, sexuales, médicos, familiares, religiosos y psicopatológicos. La forma en que el paciente presenta la información y la posibilidad de obtener datos de fuente externos como familiares son importantes. Eh, Luego sigue la entrevista de examen de estado mental. Bueno, esta entrevista se realiza para evaluar problemas cognitivos, problemas emocionales o conductuales. Históricamente, esta entrevista carecía de fiabilidad debido a su falta de estructura. Eh, para abordar esto, se diseñaron entrevistas estructuradas. Eh, bueno, es importante que los psicólogos clínicos se familiaricen con este tipo de entrevistas, ya que son una herramienta inicial de evaluación para profesionales de la salud mental. Seguimos con la entrevista de intervención en crisis. Bueno, esta última, los clínicos ahora trabajan, perdón, en entornos de innovadores, como clínicas públicas y líneas telefónicas nocturnas especializadas, aunque las reglas específicas de las entrevistas pueden ser confusas en estos casos. Por otra parte, tenemos las condiciones ambientales en las que se debe hacer una entrevista psicológica. Bueno, cuando las condiciones ambientales óptimas para realizar una entrevista psicológica se incluye la privacidad, la cual se debe garantizar un entorno privado. El tamaño de la habitación no debe ser ni muy grande ni muy pequeño, esto evitando incomodidades. El ruido, evitar distracciones como ruidos de las calles o voces de las habitaciones continuas. El mobiliario, limitado, debe ser limitado a lo necesario para no distraer al entrevistado. En cuanto al teléfono, no debe haber teléfono en la habitación para evitar interrupciones igualmente. La iluminación debe ser neutral, preferiblemente natural, distribuida uniformemente para no provocar incomodidades. En cuanto a la ventilación, asegurar una buena ventilación en la habitación es indispensable. Altura, el entrevistado deben estar a la misma altura. El color de la habitación, preferiblemente neutro para tranquilizar. Y en cuanto a la vestimenta, el entrevistador debe vestir de manera formal y apropiada, evitando excesos y adaptándose al nivel social del entrevistado. Por otra parte, tenemos los medios para registrar la información. Bueno, para registrar la información de una entrevista se emplean dos medios, las anotaciones y las grabaciones. En cuanto a las anotaciones, se utiliza el papel y lápiz para registrar verbal y no verbal lo expresado por el entrevistado. En cuanto a las grabaciones, puede ser de sonido o video, capturando toda la información. Se requiere consentimiento claramente del entrevistado. Las grabaciones de sonido registran el contenido verbal, mientras que las de video incluyen información no verbal. Hola a todos, el día de hoy estaré haciendo el simulacro de la entrevista psicológica en el ámbito clínico. Entonces comenzamos. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Angie Gómez y hoy te estaré entrevistando. ¿Cuál es tu nombre? Vale, Daniela, ¿cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas, Daniela? Ok. Eh, Daniela, cuéntame el día de hoy por qué me visitas. Ok. Bueno, Daniela, cuéntame cómo ha estado o cómo te sientes generalmente esta semana. Ok. Eh, ¿Cómo lidias con ese estrés cotidiano? ¿Qué haces?
Ok. ¿Sueles tener pensamientos que te molesten? Ok, Dani. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves a ti mismo en términos de confianza? Ok, Daniela. Bueno, he tomado nota de cada información que me has dado, la información que me has brindado. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo más que me quieras eh, decir, comunicar? Bueno, Dani, eh, en cuanto a los apuntes que hemos tomado, vamos a buscar técnicas que nos ayuden a mejorar esos estados de ánimo. Entonces, esos han sido eso ha sido todo por hoy y gracias. Vale, que es muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Diana Yuley Cárdenas Rodríguez, soy estudiante del quinto semestre de Psicología. El día de hoy les expondré de los aspectos más importantes de la entrevista en el área organizacional y un ejercicio simulado. Aspectos importantes. Según Selener, según Selener, 2004, la empresa marca unos puntos relevantes como son las características del servicio. El psicólogo, por su parte, deberá definir variables que permitan indagar el perfil del aspirante con el fin de satisfacer las demandas de la organización. Por ende, aspectos intelectuales, el estilo de gestión, autonomía, capacidad para trabajar en equipo, relación con los pares, orientación al cliente, etc. Las principales áreas a tratar en la entrevista son la formación académica, la experiencia laboral y la postulación al trabajo. Lo que no debemos hacer en la entrevista organizacional es realizar preguntas de la vida privada del aspirante, su religión o sus preferencias políticas, etc. Ahora bien, a continuación, realizaré un ejemplo de entrevista organizacional. Esta entrevista se realizará vía Zoom, ya que la persona que voy a entrevistar se encuentra en el exterior. Entonces será una entrevista vía Zoom. Buenos días, mi nombre es Diana Yuley Cárdenas Rodríguez, soy psicóloga de la empresa Grupo Consultor Indicar SAS y el día de hoy le pido la invitación, señorita Sofía, para realizarle una entrevista al cargo que usted está postulando, que es de contadora. Y bueno, es una pequeña entrevista, te lo voy a quitar unos minutos ya. La entrevista consiste en hablar de su experiencia laboral, su formación académica y claramente al cargo que hoy día usted está postulando. Entonces, pasaremos a proceder a realizar la entrevista, señorita Sofía. Hola, buenas tardes. Claro que sí, doctora. Estoy totalmente de acuerdo. Vale, me parece muy bien, Sofía. Entonces le haré unas preguntas y cualquier duda que tenga al finalizar de la entrevista, bien pueda con gusto se las puedo responder. Entonces, ¿por qué está interesada Sofía en trabajar con nuestra empresa? Pues estaría muy a gusto de trabajar con ustedes porque he notado que es una de las mejores empresas de la ciudad. El clima laboral y las observaciones que hacen los trabajadores son muy buenas, entonces es como una experiencia más para mi currículum y entonces sería muy agradable poder contar con ustedes para mejorar los aspectos que necesitemos en la organización. Ya, muy bien, Sofía. Muchas gracias. Sofía, ¿conoces la visión o la misión de nuestra empresa o algún otro tipo de información que tengas como referencia de la empresa? Claro que sí, tanto misión, visión como los valores de la organización y las principales características que corresponden a la empresa. Ya, no, muy bien. ¿Puede mencionarme cuáles son sus estudios hasta el momento, Sofía, su formación académica?
Contadora profesional con una licenciatura adicional en educación y cuento con, en este momento estoy realizando una maestría para lo que es la contaduría. Ya, no, muy bien. ¿Qué idiomas domina hoy día Sofía? Inglés y español. ¿Bien o más o menos? El inglés, ¿En qué promedio se encuentra el inglés? el inglés lo tengo en alto, español igualmente y estoy haciendo un curso de francés. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu experiencia dentro de ese campo, dentro de ese rubro, Sofía? Más de 5 años laborando en este campo. Y anteriormente a la empresa que llevabas este tipo de contaduría, ¿era una empresa de servicios, una empresa de construcción? ¿Qué tipo de servicios prestaba la anterior empresa en que estabas? De servicios, manejábamos sobre todo lo que era libranzas, entonces era más una empresa para los asociados de la alcaldía. Lo que hacíamos, qué pena, es que iba pasando como un ruido ahí. Lo que hacíamos prácticamente era los asociados de la alcaldía de Bucaramanga tienen un fondo y ese fondo la empresa lo cubre y pues se les hace préstamos. Entonces yo hacía todo lo que era el proceso de contabilidad, revisar finanzas, préstamos, final de año, cierres, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, no, muy bien. Sofía, y ya para terminar, ¿cómo se ve usted en 3 años si fuese el puesto suyo dentro de nuestra empresa? Bueno, con muchas aspiraciones. La primera, ascender cada día más, brindarle mis conocimientos a la empresa, que es lo más importante, fortalecer las áreas donde encontremos un desequilibrio, ya sea económico o financiero, brindar todas las capacidades necesarias, tanto laboral como profesional, y pues aspiro ser la mano derecha de ustedes porque pues es un trabajo en equipo. Si la empresa le va bien, a los trabajadores pues les va bien. Entonces la intención es que la empresa crezca cada día más. No, muy bien, Sofía. Muy bien, mira. El día de hoy estamos haciendo este tipo de entrevistas. La verdad tengo otras personas más, ¿ya? Entonces yo creo que durante el día vamos a revisar con la gerencia y tomar la mejor decisión, claramente la persona más idónea para nuestra empresa, y le estaremos comunicando ya sea un sí o sea un no. Entonces se le agradece su tiempo, Sofía, muchas gracias, y cualquier duda, alguna duda tiene, alguna consulta. No, ninguna, todo claro. Muy amable a usted por su tiempo. Ya, Sofía, no, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.